Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió: Eres un empleado negligente y holgazán. Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil échenlo afuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Hoy el Evangelio nos narra la famosa parábola de los talentos. Y primero hay que explicar qué es un talento. En el lenguaje bíblico, la palabra original talento era una unidad monetaria enorme, que si queremos traducirlo a nuestros días para simplificar, significaría algo así como $1.000.000. Por tanto, cuando este hombre rico se va de viaje y le encarga a sus empleados, a sus administradores, les da unas cantidades gigantes de dinero. Todo su dinero se los deja. A uno le deja unos $5.000.000, diríamos hoy. A otro le deja $2.000.000 y a otro le deja $1.000.000. Por tanto, ¿qué nos quiere decir esta parábola? Pues que aunque el Señor distribuye las capacidades, distribuye los bienes materiales y espirituales de manera muy dispar, porque es verdad que hay algunos que reciben más que otros. Sin embargo, todos, incluso el que menos recibe, recibe muchísimo. Y eso debemos reconocerlo. Y ya hablando en el lenguaje simbólico, hemos tomado la palabra talento a partir de esta famosa parábola y en el lenguaje común se ha convertido en un significado, un símbolo de las capacidades o los dones, solemos decir también, que cada uno tiene de nacimiento a veces y por tanto pues los talentos serían esas capacidades personales y entonces pueden ser talentos artísticos o de distinto tipo intelectual o de otras formas que se pueden dar. Pero digamos que tratando de interpretar la parábola para nuestra vida, pues el Señor no solamente nos ha dado cualidades humanas, capacidades humanas, sino y también a nivel espiritual, pero también de otro tipo. Es decir, nuestra misma salud es un talento
los conocimientos y la formación y valores que hemos adquirido, nuestra propia familia, nuestras relaciones sociales, y así podríamos hacer una lista larguísima, todo aquello que hemos recibido de la vida, solemos decir que en realidad es de Dios, pues todo eso son oportunidades para dar fruto. Oportunidades para dar fruto. Y hoy esta parábola nos habla acerca de la gravedad de los pecados de omisión, porque vemos cómo esta parábola condena no el hecho de pecados terribles contra algún mandamiento o personas que han hecho alguna inmoralidad o que han hecho alguna injusticia contra alguien, no, simplemente habla de alguien que recibió muchísimo y no dio fruto en su vida. Eso es lo que hoy la parábola nos quiere transmitir y nos muestra cómo algunos dan mucho fruto en su vida, es decir, invierten, saben negociar, porque aquí usa esta imagen monetaria, ¿no? Este hombre invirtió en alguien esperando ver resultados de su inversión, esperando ver una ganancia, esperando ver que fructifique su capital. Y en algunos ve que eso da resultado, pero en uno en concreto ve que eso no fue así. Y así es Dios también con nosotros. Nos ha dado a todos grandes talentos, es decir, grandes capacidades, grandes dones, no solo, repito, no solo de capacidades humanas o artísticas o habilidades que obviamente Él nos da, sino también en sentido más amplio, tantas cosas con las que Él ha bendecido nuestra vida para que dé fruto. Y si nosotros, en cambio, no nos esforzamos por dar fruto, sino que vivimos simplemente para disfrutar el día y terminar igual que como empezamos, entonces esto nos acarrearía una condena como la que dice aquí: siervo negligente y holgazán. Al final de nuestra vida, escuchar estas palabras sería terrible si no hicimos fructificar los dones, las capacidades, los talentos, las bendiciones de Dios. Pero también quisiera que notásemos unos dones o unos talentos importantísimos que valen mucho más que $1,000,000 y que son las inspiraciones, mociones del Espíritu Santo. Dios nos impulsa por dentro espiritualmente con su Espíritu Santo, nos da sentimientos, impulsos, mociones santas, ideas santas en nuestro corazón que vienen del Espíritu Santo. Y Él espera que nosotros respondamos dando fruto, es decir, siendo dóciles a sus inspiraciones. Pero si nosotros no hacemos fructificar, no escuchamos su voz, endurecemos nuestro corazón, nos resistimos, no obedecemos al Espíritu Santo cuando Él nos habla en nuestro interior, entonces quedamos sin dar fruto, quedamos como este que enterró su talento y lo devolvió así como lo recibió, sin dar ningún provecho, ninguna ganancia, y entonces es allí donde se cumple esta palabra que dice aquí el Señor: quítenle el talento y dénselo al que tiene 10. Es decir, el que escucha al Espíritu Santo, el que es dócil a sus inspiraciones, el que constantemente está pendiente de los impulsos interiores del Espíritu, ese tendrá cada vez más inspiraciones de Dios y será cada vez más movido del Espíritu Santo. Dénselo al que tiene 10. Y en cambio, el que no da fruto espiritual, el que no escucha y no está atento al Espíritu Santo, entonces a ese se le quitará, como dice aquí, incluso lo que creía tener. Ni siquiera eso, ya no recibirá impulsos del Espíritu Santo. Pidámosle al Señor docilidad, pidámosle al Señor una santa ambición de dar fruto en nuestra vida, frutos de amor. Que así sea.